¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien bendecidos. Quiero contarles rápidamente la historia de un rey que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 18. Este rey se llamó Manasés. De verdad que cuando yo encontré esta parte en la escritura, híjoles, me conmovió demasiado. Digo, wow, la misericordia de Dios, no cabe duda que es inmensamente muy grande y que no importa lo que hayamos hecho, no importa cómo estemos o lo que estuvimos haciendo en algún tiempo atrás, Dios en su misericordia siempre nos perdona. Y quiero contarles rápidamente la historia de este rey Manasés, que fue hijo de Ezequías, un rey que sirvió muy bien a Dios y de todo corazón. Yo no sé si han escuchado, eh, yo sé que sí, bueno, sí han escuchado esta frase que dice que lo que has hecho no tiene perdón de Dios. Pues déjame decirte que mientras tengamos vida y vengamos a tiempo, antes de que Dios nos pida cuentas de nuestra vida y si nos arrepentimos delante de su presencia, créeme que cualquier cosa, por más imperdonable que parezca, Dios siempre nos perdona. Y de verdad que esta historia está tremenda. Si tiene la oportunidad de leerlo ahí en su casa o buscarlo en su Biblia, hágalo. Escudriñe esa parte de la escritura, de verdad que está muy poderoso. Y se los leo rápidamente, eh, en partes y muy rápido, porque es una historia muy larga. Eh, permítame. Aquí está. Dice la escritura, eh, Segunda de Reyes, capítulo 21, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y les voy a empezar a enumerar lo que, lo que hizo este rey. Punto número uno. Pongan mucha atención. Volvió a edificar y construyó santuarios en las colinas donde su papá, el rey Ezequías, ya las había quitado. O sea, él las volvió a edificar, las reedificó, levantó todavía lo que el rey Acab, el, sus antepasados habían construido. Entonces, este es el primero. La número dos es, también construyó altares para adorar a Baal. Y no solo eso, sino que hizo una imagen de acera. Punto número tres. También sirvió y adoró a todas las estrellas del cielo. En otras versiones dice a todas las constelaciones del cielo. Punto número cuatro. También construyó altares en honor a dioses falsos en la casa de Dios. Punto número 5. En el versículo 5 dice, Manasés construyó altares para las estrellas del cielo en el atrio del templo de Dios. O sea, ¿se imaginan la magnitud de pecado que había o que estaba cometiendo este rey en su tiempo? 6. Además, sacrificó a su propio hijo y lo quemó en el altar de sus dioses falsos. O sea, wow, tú le dices, no, hombre, este rey no tenía perdón de Dios, definitivamente. Punto número 7. Y por si fuera poco, practicó la magia y la adivinación y consultó a medium. Para los que hemos leído la palabra, ¿se acuerdan del rey Saúl? Cuando fue y consultó, según, bueno, la escritura en la versión 60 dice que una divina, pero en otras versiones habla de una medium. Eh, los que conocen de esta práctica de magia era una hechicera altamente, con una categoría tremenda. Eh, algunos dicen y estudiosos hablan que esta persona sacaba a los muertos
eh, sacaba a los muertos de sus tumbas y los hacía hablar. Imagínense la categoría de demonio que tenía esta mujer. Ok, él hizo eso, consultó a mediums. Y no solamente eso, sino que a brujos. Y también Manasés hizo tantas cosas que desagradaron a Dios y por supuesto que provocó a Dios a ira, eso no cabe duda. Eh, y por si fuera poco, 9. También asesinó a mucha gente inocente en Jerusalén. Y también dice en el versículo 12, en consecuencia de eso, Dios envió al ejército de Asiria para invadir al país. Y ellos capturaron al rey Manasés y lo llevaron preso con cadenas y garfios de bronce. Y voy aquí, rápido. Imagínense. O sea, Manasés construyó altares, consultó a brujos, a mediums, que es una categoría muy diferente. Creyó en la astrología, como la llamamos, tu signo zodiacal, que eso también es muy malo. O sea, hombre, la escritura dice que este rey hizo cosas todavía peor que lo que habían hecho las naciones que habían echado fuera el tiempo de los jueces, cuando pelearon para conquistar a Israel como tal. O sea, este rey reunió todas esas cosas y él solo hizo eso. O sea, yo creo que hoy en día vemos a alguien que mató, que asesinó, que estamos o que nos consta que, oye, esa persona va a consultar brujos, oye, esa persona hace esto, oye, esa persona, mira, es de lo peor. Quizá nuestro vecino hace eso, nuestros compañeros, quizá nuestros amigos estén en pecado profundamente peligrosos y a lo mejor nosotros como seres humanos decimos, oye, este hombre no tiene ni perdón de Dios. Mira lo que está haciendo, es narcotraficante, mató, asesinó, secuestró, violó, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros como seres humanos lo categorizamos en que ya no tiene perdón de Dios. Pero ve el corazón de Dios y hasta dónde llega la misericordia de Dios. En el versículo 12 de Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 12 y 13, dice lo siguiente. Pero cuando se vio en semejante situación, o sea, cuando Manasés, o sea, porque Dios, o sea, ejecutó juicio, por supuesto que ejecutó juicio en contra de él y por ningún motivo lo iba a dejar sin castigo, porque todo pecado que nosotros cometamos, todas las cosas que nosotros hagamos, trae consecuencia, por supuesto que sí. O sea, a veces, no a veces, bendito Dios. Bendito Dios por las pruebas, por las circunstancias, por las dificultades, que esas mismas cosas nos acercan a Dios. No es la intención de Dios destruirnos cuando nos prueba, cuando nos jala las orejitas. No es la intención de Dios destruirnos. La intención de Dios es que nos acerquemos a través de esas cosas. Y entonces fue lo que pasó con Manasés. Por eso dice en el versículo 12, pero cuando se vio, o sea, cuando el rey Manasés se vio en semejante situación tan angustiosa, rogó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. ¡Wow! Definitivamente Dios es grande en misericordia, en amor, por supuesto. Dios tenía todo el derecho de quitarle la vida a Manasés sin ningún argumento a su favor, de verdad. Tenía el derecho de decirle, ¿sabes qué, Manasés? Ya estuvo, hasta aquí llegaste. Pudo haber enviado a un enemigo que lo matara y se perdiera. Pero en otra parte de la escritura el Señor dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? ¿No quiero yo que se vuelva de sus malos caminos y que se arrepienta? Imagínense hasta dónde llega la misericordia de Dios. Si tú y yo estamos aquí buscando a Dios, no es porque nosotros hayamos querido. Por eso Romanos dice que no es del que corre ni del que puede,
sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, imagínese, Manasés se vio envuelto, obviamente cosechando lo que ya había sembrado. Él estaba cosechando lo que él había sembrado. En ningún momento Dios lo hizo por nada. No, no, no. Dios permitió eso para darle la oportunidad a Manasés de que se arrepintiera. Fíjense, y en el versículo 13 de Segunda de Crónicas 33:13, y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego y súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que Jehová era Dios. Y de ahí se sigue la escritura. Si usted quiere buscarlo, adelante, disfrute la lectura, estudie y analice esa situación que Dios puso como ejemplo para que usted y yo creamos en la misericordia de Dios. Que así como Dios escuchó a Manasés, aún de que él no tenía ningún motivo, de que no tenía ninguna oportunidad por todo lo que había hecho, por todo el pecado que había cometido, Dios lo perdonó. Hoy te traigo esa noticia a ti, de que no importa qué tanto hayas hecho, imagínate, este hombre era, híjoles, terrible, terrible. Tú me puedes decir, oye Saúl, pero yo soy brujo de Catemaco, yo le hago la santería, le hago la adivinación, mira, el Señor te ama, ¿sí? Y te perdona, si tú te arrepientes, te humillas delante de su presencia y ruegas con todo tu corazón y te humillas profundamente delante de Él, y también aplica para mí, obviamente. El Señor sin duda alguna Él te escuchará, porque si Él ya no te amara, ya no estuvieras vivo, definitivamente. Pero porque Él te ama, es que sigues vivo. Entonces yo te comparto esta escritura y esta palabra de promesa y de esperanza de que no importa el pecado que hayas hecho, Dios te ama. Jesús dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, derramando sangre santa, sangre bendita del unigénito de Dios. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces te dejo esta palabra en tu corazón y dale una checada. Dale una checada, está precioso esta escritura. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones, esfuérzate, cree en el Señor tu Dios. La palabra dice, porque todo el que crea en el Señor Jesús será salvo. Dios te bendiga y ánimo. No importa lo que hayas hecho, el Señor te perdona. Bendiciones.